por responsabilidad primero ante Dios y luego ante todos ustedes. Eso lo hablaba con Javier y con Gerald en la casa. Enseñarles que si bien es cierto que la iglesia no tiene que dar diezmo, sí es cierto que la iglesia tiene que dar para Dios. Sí es cierto que la iglesia tiene que dar para Dios. Y si hay dos que pueden testificar de eso, es esa mujer que Dios me puso como ayuda idónea y yo. Créanme, porque hemos visto la mano poderosa de Dios obrar. Amén. Nosotros nos preguntábamos allá en la Florida, en Naples, ¿cómo pagaremos la universidad de nuestra hija? ¿Nos vamos a tener que meter en una deuda? ¿Vamos a vender un terreno que tenemos ahí para poderle? Y Dios le dio a ella una inteligencia y una sabiduría que no tuvimos que pagar. Amén. Y eso vino de parte de Él. Y todo lo que nosotros, mire, yo conseguí un trabajo en una compañía que se llama Tampa International Interpreter. Eso quiere decir interpretadores de Tampa, ¿cómo se dice en español? Traductor. Intérprete, traductor. Y el primer día me asignaron a una ciudad que yo tenía que correr por lo menos 45 millas. Y yo tenía $10. Oiga, 10. 5 eran para la gasolina y 5 eran para mi almuerzo. Pensé yo en mi corazón y en mi mente. Cuando yo llego al lugar a ayudar a un paciente que me asignaron porque no hablaba nada de español, yo llego allí y comienzo a hacer mi trabajo por el cual me iban a pagar. Y eran $25 la hora que me pagaban para comenzar. Cuando yo llego, pero recuérdense, no me ha pagado nada. Y yo tenía $10. Y lo que quedaba en la chequera eran los $58 del diezmo que teníamos que dar. Y para nosotros eso era intocable. Es decir, nosotros fuimos un par de burros los dos. Oiga bien. Y era le dice, cuando llego allá y comienzo a hacer mi trabajo, viene una señora de por allá, una terapista, y me dice, señor, ¿usted es intérprete de esta paciente? Digo, sí, ¿en qué puedo ayudarla? Yo necesito que usted me ayude con el paciente que yo tengo porque tampoco habla nada de español. Y la compañía de seguro de él no le paga intérprete. Yo le dije, miren, no hay ningún problema, yo ahorita mismo voy, agarro, la que tengo ahí, le digo, tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Se lo puse en español en un papel, todo esto tiene que hacerlo. Usted me permite, porque había que pedirle permiso a ella, no se olvide. Usted me permite que yo vaya y ayude a este paciente. Me dice, claro, sin ningún problema, me voy a ayudarle. Era un joven mexicano que le había una máquina de esa grandota de hierbar, le había pasado por encima de las dos piernas. Y ya estaba bastante recuperado, pero no podía caminar bien. Y voy, le interpreto, le hablo, le digo todo lo que la señora está diciéndome que le diga. Cuando entro en conversación con él, el hombre me dice que la compañía de seguro no le ha mandado el dinero para que él pudiera comprar su comida. El hombre andaba en pantaloncillo. Y recuérdense que yo casi andaba en pantaloncillo, $10. Pero, usted sabe lo que yo hice. Yo cogí los $5 que era para mi almuerzo y se los di a él. Pero ustedes se van a reír ahora de la situación. Yo dejé lo de la gasolina, porque sin el carro sin gasolina no puedo llegar a mi casa. Y bastante lejos. La joven terapista, ¿sabe lo que hizo? Me pidió permiso para alejarse, no sé a qué cosa. Cuando ella llega, que me dice ya se puede ir, ya él terminó sus ejercicios, venía como con 4 bolsas de un supermercado que se llama Publix, que ustedes conocen, porque estuvieron en Miami. 4 bolsas de comida para ese hombre y no le servía a Dios. ¿Usted sabe cómo yo me hubiera sentido si yo me hubiera quedado con esos $5 en los bolsillos?
Hermano, eso era una galleta, un golpe sin haberme tocado lo que esa mujer me iba a dar a mí. Pero para que ustedes vean hasta donde Dios llega, eran las 10 y piquito de la mañana. ¿Usted sabe lo que sucedió en el trabajo de Estrella? A la misma hora que yo le estaba entregando la plata, el jefe de Estrella vino y le dijo, mira, como ella era la que hacía todo de contabilidad, dice, regálate un bono de $1,000 para esta semana. Oiga bien, yo me estoy sintiendo mal porque solamente tengo $5 para darle al hombre. Yo no puedo darle los 5 porque entonces como llevo en un camello, un burro. Necesitaba obligatoriamente los otros $5. Ella le suple aún mayor que yo, pero Dios suple aún mayor para nosotros. Es decir, hemos visto cómo la mano de Dios obra cuando usted se desprende de lo que usted tiene. Porque queremos dar de lo que nos sobra. Así no funciona. Tenemos que dar cuando hay necesidad en nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Es necesario que yo le enseñe a ustedes o les recuerde, porque la mayoría de ustedes saben que el dar es un beneficio no para Dios, sino para nosotros. Para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también para el que usted da. Y a través de la clase de hoy nos vamos a dar cuenta lo poderoso que da. Y esto yo no lo estoy haciendo, hermano, porque nos vamos a mover a un local más grande y va a costar más plata, ni nada que se parezca, hermano. Créalo, nada de eso me incentiva a mí a enseñar esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no dependemos de nada que está en nuestro reino, nosotros dependemos de Dios. Es de Dios que dependemos. Una vez nos vimos en una condición bien crítica económica, mi esposa y yo. Y me dice ella, papi, ¿tú crees que le debo de coger $500 a Donato? Así se llamaba el jefe de ella. Y yo le dije, no tiene que coger nada prestado, porque al que nosotros le servimos nos va a suplir. Amén. Óigalo bien, y así mismo fue. Porque Donato era como un banco, y yo le puedo decir, todo el mundo iba a cogerle prestado. Y yo le dije, tú vas a pasar a la lista de todos los que van y cogen prestado, pero ninguno de ellos le sirven al Dios que tú y yo le servimos. Es decir, no cojan nada prestado. Y no tuvo que coger nada prestado. El pastor se enteró por Isaac que teníamos necesidad y una vez vino a ofrecerme plata. Y yo era oficial de la iglesia, yo era diácono. Yo estaba en todas las reuniones de los oficiales y yo veía cómo se hablaba de aquello a lo que se le prestaba plata. ¿Usted cree que yo voy a caer en la boca de toda la congregación y de toda la ciudad? Porque me prestaran plata. No, señor, mire, el mismo Dios que a usted le suple, me va a suplir a mí porque es al que yo le sirvo. Efectivamente así. ¿Y sabe lo que comenzó a decir el pastor? Que yo era un hombre súper orgulloso. Si él cree que el depender de Dios es orgullo, problema de él. Yo sigo siendo orgulloso entonces. Amén, amén. Porque dependemos de Dios. Entonces todo el mundo sabe de la porción bíblica que vamos a hablar. Vamos a 2 Corintios, capítulo 9. Y vamos a comenzar en el verso 6. Esto es algo que nosotros hemos enseñado un montón de veces. Lo hemos enseñado esto. Sí, 2 Corintios 9, del 6 en adelante. Y usted mantenga su Biblia abierta, porque vamos a ir desmenuzando, verso por verso, desde el 6 hasta el 15. Para que nosotros entendamos realmente qué es lo que Dios quiere. Oye, creí que la había abierto. Eso le pasa a uno cuando uno está bien. Mire, yo tengo aquí 4 versiones. Javier hoy no trajo su Biblia. No, la dejé en el carro como estaba lloviendo. Estaba lloviendo, sí, mire. Sí, vamos a leer poco a poco la palabra.
Según de Corintios capítulo 9, verso 6. Vamos a leer ese primero. Y vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, o la Reina Valera 1960. O si usted quiere, la que usted tenga, no importa, todas dicen lo mismo con diferentes palabritas que tienen algunas agregadas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos pidiendo al Señor que nos dé la sabiduría, que nos ayude a impartir esta clase para que todos entendamos cuál es el propósito de Dios en el asunto del dar. Porque ¿quién fue que dio primero? ¿Usted o Dios? Pues Dios que dio primero, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también en el estudio. Dios dio primero, dice. Acuérdense de esto. Comienza, Dios habla hoy. La Reina Valera 1970 dice, pero esto digo. Y la Biblia de las Américas, pero esto digo. Nueva versión internacional dice, recuerden esto. Pero todos están diciendo lo mismo, ¿verdad? Acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. ¿Verdad? Y esto, el mejor agricultor que nosotros tenemos aquí es Héctor. Y él sabe. Él sabe. Si usted coge una semilla, usted coge un montón de semillas y usted no puede hacer solamente 2 o 3. Pues eso es lo que va a cosechar. 2 o 3. Pero si usted coge el saco de semillas y usted lo siembra en su pedazo que tiene preparado, pues usted va a coger mucho más. Entonces, dice el 7, y este es el verso que todo el mundo malinterpreta, este verso. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. La Reina Valera dice, Dios ama al dador alegre. Eso dice la Reina Valera 60. La más moderna dice, tiene otra cosa. Entonces, hoy yo traje este librito, porque créalo, hicimos una clase, la tengo ahí en el maletín, y me puse a leer la palabra y me puse a investigar, y yo dije, mejor vamos a darla directamente de la palabra, nada que se escribiera, todo eso está allí, y vamos a darla de la palabra con este comentario. ¿Por qué? Porque está mucho mejor que lo que tengo allí guardado. Vamos a ir verso por verso. Oiga lo que dice el verso 6 de este pequeño librito. En los versículos 6 al 15, el apóstol Pablo relaciona algunos de los maravillosos beneficios y recompensas del dar cristiano. Óigalo bien, del dar cristiano. ¿Por qué Pablo hace énfasis al cristiano? Porque él le está hablando, su ministerio es a los cristianos y a los que no son cristianos, que vienen a Cristo, que ya se convierten en cristianos. Y el dar del cristiano debe ser completamente diferente al dar del que no es cristiano. Y ustedes, a medida que vayamos caminando a través de la palabra, se van a dar cuenta el por qué el dar del cristiano no solamente tiene que ser diferente, sino que tiene que ser más abundante que el del hombre o mujer que no conoce a Dios. Y nos vamos a dar cuenta. Si usted cree que le va a hacer falta algo, y ese verso número 7 que está ahí, lo vamos a desmenuzar ahorita mismo, usted se va a dar cuenta. Oiga, mire, dice, primero establece la ley de la cosecha. Ahí es donde viene precisamente el principio que hemos venido enseñando, no de la cosecha que enseñan por ahí un montón de gente dentro de sus congregaciones, que usted pone $1,000 y yo voy a poner $1,000 para que el Señor me dé 5,000. No trabaja de esa manera. Así no es como Dios quiere. Usted dé alegremente sin que usted esté esperando nada, pero hay promesas de parte de Dios. Le digo algo, aun cuando usted daba diezmo, no hay una bendición atada, una promesa atada en el Antiguo Testamento para eso. Eso viene del Antiguo Testamento.
era para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y él le decía, le ató un montón de promesas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se terminó eso? ¿Cuál fue la terminación de ese montón de promesas atadas a que el pueblo diera? Hasta que Cristo vino y estableció un nuevo pacto con el hombre. Un nuevo pacto con el hombre. Ya no existe ese pacto. Entonces, vemos, es un hecho bien conocido en la agricultura que es necesaria una generosa siembra de semilla si ha de haber una cosecha generosa. Quizá el granjero está listo para echar la semilla en el campo. Sembrará con liberalidad o tomará algo del grano para usarlo como alimento durante los meses venideros. Pregunta a la persona que escribe este comentario, o las personas. Y eso tiene un principio, más luego lo vamos a enseñar. Dice, el pensamiento aquí es que si la siembra generosamente, también segará fuera de toda proporción a lo que siembra. Y se lo vamos a demostrar. Cuando el hermano Héctor siembra maíz, ¿una mata de maíz le da una sola mazorca? Una sola mazorca. Una. Una. ¿O le da más? Una, bueno, depende, es que no te da una, y es que da una, prácticamente. Una. Sí, no tendría que sembrar dos matitas para que. Dos. Para coger dos. Sí, porque es muy raro que entre ellas venga otra, pero no es normal. ¿Y qué pasa cuando usted siembra una semilla de yuca? La semilla de yuca, esa sí. Esa sí. Ahí está la enseñanza. Usted sembró un granito de maíz y cogió una mazorca de maíz. Usted siembra una semilla de yuca, un palico así chiquito, y usted lo siembra y eso da un montón de yuca. Porque está establecida la ley de la semilla. Toda semilla no da el mismo fruto. Y eso es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo acá, con esa enseñanza. Toda semilla, por eso le pregunto, ¿cuánto da una mata de maíz? Da una mazorca. Pero usted siembra la semilla de yuca y no solamente yuca. Otro montón de rubros que dan mucho más de lo que usted realmente tira en la tierra. Eso mismo pasó con Cristo. Él fue la semilla de la vida. Y Él murió y fue sepultado, fue enterrado, era la semilla. Pero ¿cuánto fruto de esa semilla no hay en el mundo? Esa es precisamente la ley de la semilla que viene todo del nuevo pacto en Cristo. Se sembró Cristo y Él muere. Para que la semilla produzca tiene que morir, así usted y yo también. Para que nosotros podamos dar fruto tenemos primero que morir para poder venir y dar fruto. Y los frutos no son pocos, los frutos son mucho más de lo que usted ha sembrado. Y ahí está el agricultor que no me deja mentir. Aunque yo sé que Javier de vez en cuando siembra un poquito. Y dice, ¿cómo? Exactamente, entonces mire, cuando dice el pensamiento aquí es que si lo siembra generosamente también segará fuera de toda proporción a lo que siembra. Dice, deberíamos recordar esto con respecto a la agricultura. El granjero no ciega la cantidad exacta de grano que siembra, sino mucho más en proporción. Así es que con el dar cristiano, dice, así es con el dar cristiano. No es una cuestión de recibir de forma exacta lo que uno ha recibido o ha sembrado, sino de recibir de vuelta y fuera de toda proporción la cantidad del don o de semilla que usted sembró. Dice, naturalmente el beneficio no es tan económico, oiga, como bendiciones espirituales que vienen del cielo. Y el beneficio no es solo económico. ¿Qué porcentaje es
$5 de $1000. Bien bajito, ¿verdad? Pero Dios suplió según la necesidad. A Dios le agradó el dar los $5, el no pensar que yo me voy a quedar con hambre y que voy a tener que viajar 45 minutos a mi casa, donde podía prepararme cualquier cosita y comer. Yo iba a ir a un McDonald's, a comerme cualquier sandwichito, cualquier, barato, porque con $5 no se consigue mucho McDonald's tampoco. Entonces, ahí tiene usted la condición de usted dar sin pensar. Ahora le vamos a enseñar otra cosa, no ser bobo en esta clase también. ¿Qué dice el verso 7? Cada uno debe dar como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador entristecido. Alegre. ¿Y por qué el apóstol habla de alegría? ¿Qué significa que usted dé con alegría? ¿Qué significa que usted se desprende de lo quizá lo único que usted tiene y sienta alegría? Ahí está el tip del asunto. Que usted, porque él dice, porque Dios ama ¿a quién? Al dador triste. ¿Eso es lo que dice? No, al dador alegre. Y no se olviden, hermano, que esto no tiene nada que ver con la salvación, por favor. Usted da si usted quiere, como se lo propuso, y si no da, hay un señor en Estados Unidos que dice que los tacaños son del diablo y los que dan son de Dios. Y eso no es cierto. Y si yo le digo quién dijo eso, el fundador de una de las iglesias más grandes del mundo entero. En este caso, varón, siento como que, o sea, el dar es algo voluntario, no es una cosa obligada. Si tú eres tacaño y quieres dar un cuara cada vez que viene y tú estás contento dando ese cuara, ya tú, o sea, vas a cosechar poco, pero da tú. Y sigues congregándote y recibiendo la palabra. Por supuesto. Pero claro, lo mejor es lo que Dios quiere en sí es que seamos, así como Él fue desprendido, que nosotros pues seamos desprendidos para Él poder bendecirnos más de lo que nosotros más o menos esperamos o anhelamos, porque nosotros di que vamos a hacer esto por esto y aquello, y Dios está desmedidamente viendo bondades infinitas. Entonces eso es lo que nosotros debemos buscar, las cosas de Dios, no tanto el dinero, la cantidad o el porcentaje, sino buscar la forma de agradar en todo y enaltecer a Dios en todo el sentido de la palabra. ¿De quién se alegró más Dios? ¿De la viuda? Eso iba a decirle yo. De la viuda. Me dio la... ¿O de aquellos Él se quedó... que dieron un montón para apoyar el punto de Javier? Exacto. Yo que no tenía una blanca. La viuda. Por eso reunió a los discípulos de cada vez, viendo que los otros daban lo que les sobraba. Aunque dieron mucho. Dieron mucho, pero esta dio todo lo que tenía. ¿Cuál dio más? Dice él. Lo único que tenía. Y eso es lo que él ve. Eso es lo que él ve. Lo que pasa es que hay una... yo pongo a analizar que el problema es que yo soy de yo misma, no me dependo de mí. O sea, todo lo que tengo es de Dios. Exacto. Entonces yo digo, si hay alegría, porque digo, porque me ha pasado tantas veces. Digo, no, hombre, si yo no lo voy a decir, pero si yo no estoy esperando cuando al día siguiente plan. Digo, pero padre, usted es una cosa espectacular. O sea, no estamos esperando algo, pero ya tú habías sembrado. Ahora de pronto te viene una cosecha grande y digo, wow, es algo impresionante. Eso te da más alegría para dar con más gusto. Exacto, le voy a poner un ejemplo. Yo le dije a Estrella, en la casa, que yo me quería comer una chuletita. Y nosotros no comemos muchos años. Y el mismo día le dije, porque vi unas guayabas en el Sigmund, pero no me gustaron porque eran demasiado grandototas, esas casi no saben a nada. Yo quiero comer guayabas, pero no me voy a llevar eso. Vamos donde Lorena a hacer un trabajo espiritual. Y llegamos allí. ¿Y qué creen ustedes que nos sirvió Lorena? No, nos sirvió chuleta, pues. Y ahí sí hay que decir chuleta. Y después viene Héctor y llega con una bolsita con guayaba y aguacate. Eso le digo que guayaba. Pero mire, para que usted vea, eso lo dije 2 días antes. Y ya el Señor estaba poniendo en los corazones de ellos con placer. Oiga, mi deseo
porque no es un deseo mundanal ni nada que se parezca. Nosotros casi no comemos ese montón de comida y cerdo menos, porque sabemos lo dañino que, sin embargo, no comemos la chuletica en casa de ni de esto. Pero así como Dios trabaja. Exacto. Entonces, cuando hablamos de que Dios ama al dador alegre y que cada uno debe dar como propuso en su corazón, dice, será necesario, pongan atención a esto, será necesario que usted considere lo que es necesario para sus necesidades inmediatas. En una palabra, que si usted tiene solamente dinero para usted comer, no lo ponga en una canasta de una congregación, por favor. Eso es lo que quiere decir eso. No lo ponga. Y hay veces, yo también he escuchado hermanos de otras iglesias que dicen que no van porque no tienen para dar el diezmo. Y no van, y yo voy si no tengo, yo voy porque lo que el Señor quiere es que yo vaya. Mire, no voy a dejar de ir porque no tengo. Vamos a llegar a ese punto. Tendrá que pensar, oiga bien, de las obligaciones justas en que incurrirá en el curso de su vida normal en ese momento. Es decir, tiene que pensar, tengo $100 y tengo 2 hijos, tengo 3 hijos y voy a comprar en el supermercado, voy a sacar esto, ¿cuánto me queda? Y de eso que me quedan, tengo que echarle gasolina al carro, díselo al carro. Después que saco esa cuenta, ¿cuánto más me quedan? Bueno, ahora tengo $20 disponibles, vamos a darme de iglesia. ¿Ven? Así es como Dios quiere que ustedes, ¿por qué? ¿Por qué habla del dador alegre? De que Dios ama el dador alegre. Porque si usted le quita la comida a sus hijos, usted nunca va a estar alegre. Por eso. Porque si usted anda en un vehículo y usted no le echa diésel o gasolina, usted se va a quedar en el medio de la calle y le va a venir tribulación por eso. Y ya no va a estar contento, ya no va a estar feliz, ya no va a estar alegre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de considerar lo que nosotros tenemos que gastar. ¿Cómo es posible que yo le exija a ustedes que hay que pagar tanto en este local? No, mire, ustedes olvídense del alquiler de su casa, esto está primero. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Entonces, debemos de estar claros el por qué dice que Dios ama al dador alegre. Porque debe usted estar alegre. Y no haga como Pascual, mi amigo, allá en Nueva Jersey, que metió el de 5 acá y el de 100 acá y no se dio cuenta. Y cuando fue a darlo, sacó el de 100. Y el Señor reprenda al diablo cuando el de 100 y ya va a meter la mano en el de 5. El pastor dice, no. Usted dijo que iba a dar lo que tuviera en ese bolsillo, así que ven y tráigalo. Y lo tuvo que dar. Lo que tenga en el izquierdo lo voy a dar todo. Y se confundió con el billete de 100 y el de 5. El de 5 iba para el izquierdo y el de 100 iba para el derecho, que él no iba a tocar. Pero en el asunto de la adoración y la cosa se le olvida y saca el de 100, Señor, reprende al diablo. ¿Ve? Le falló la quincena. Exactamente, ¿usted vio? Entonces, entendamos, dice, por encima de esto, ha de pensar también en las necesidades de sus hermanos en Cristo y de las demandas de Cristo sobre ese hermano. Al tener en cuenta todas estas consideraciones, debería dar con tristeza. No debería dar con tristeza ni por necesidad. Dice, es posible dar y sin embargo no sentirse feliz con ello. También es posible que se dé bajo una presión, como dijo la hermana, una presión de llamamiento emocional. Ay, hermano, mire, yo tengo aquí $1,000, mire, ahí están. Usted traiga todo lo que tiene. Pero usted no sabe que cuando usted se va a ir a la espalda, esos $1,000 míos yo me los meto en los bolsillos otra vez. Y lo que quedan son todos los que ustedes dieron. Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día en todas las iglesias.
Entonces, eso es lo que dice aquí. Dice. También dice que es necesario que usted piense en los demás. Que piense en los demás. Dice, no puede dar apurado, no debe dar sin pensar. Todo esto tiene que estar en comunión con Dios para que usted sea un dador alegre. Porque miren, no me ven ustedes a decir a mí que usted le quita. Javier le quita la comida a sus 2 niñas y a su mujer y él va a estar feliz toda la semana. Eso no es cierto, ¿verdad que no? Entonces, eso. Ahora, ¿cómo voy a darle comida a mi familia? Y recuérdense, ya el Chapulín Colorado se murió. Ya no lo defiendan. Ajá. Ya él se murió. En primera de Timoteo también habla de son unas exhortaciones que se le da para las viudas, pero también dice que esto manda a que enseñen el que no provee para los suyos, prioritariamente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un Exactamente. Pero cuando él habla eso, no está hablando de tu casa. Está hablando de la casa de Dios, de los hermanos en Cristo. No malinterpretemos, léela el anteverso, el contexto, para que vea. En los dos términos, en el sentido porque esta es nuestra casa. Sí, habla de la casa de Dios, de los hermanos en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Dice que el que no debemos dar apurado, dice, ninguna de estas cosas servirá. Oiga, porque Dios ama al dador alegre. A menudo se ha observado que nuestra palabra hilaridad está relacionada con la palabra traducida alegre, en griego hilarión. Oiga bien, ¿es que Dios realmente necesita nuestro dinero? ¿Dios necesita nuestro dinero? ¿Él necesita su dinero? Él va a venir a donde usted a decirle, mira, necesito plata. Mira, tengo que comer. O algo por el estilo. Si usted va y usted lee el Salmo 50, donde el salmista está hablando, el Salmo 50 habla de eso, hermanos. El Salmo 50, versos 10 al 12, habla de que Dios es el dueño de todas las vacas que hay en los montes, de todas las aves que andan en los cielos. Y dice, ¿acaso crees tú que si yo tengo necesidad te lo voy a venir a decir cuando yo soy el dueño de todo? Somos nosotros cuando tenemos necesidad que venimos donde Él. Somos nosotros que venimos donde Él con nuestras necesidades y Él las suple porque Él no tiene ninguna necesidad. ¿Se da cuenta? Ninguna. Entonces, dice que hubo un hombre llamado David Howie que escribió algo y está escrito aquí. Dar con alegría, oiga de dónde nace, nace del amor. ¿Usted cree que Dios estaba triste cuando dio su hijo? ¿Usted qué piensa? Que Dios dijo, ¿lo doy o no lo doy? ¿Pongo a mi hijo o no lo pongo? ¿Lo regalo o no lo regalo? ¿Usted qué cree? ¿Que él estaba en ese asunto de pensar si lo doy o no lo doy? No, porque fue por amor que él lo hizo. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Es decir, es como un amante dándole a su amante, pero estoy hablando del amante del amor ágape, del amor de Dios. ¿Se da cuenta? Un amor divino. Ese es el amor por el cual nosotros tenemos que dar a nuestros hermanos y hermanas cuando tienen la necesidad. Por eso es que es bueno que usted se congregue, porque el Espíritu de alguna manera se va a encargar de despertar a alguna de estas hermanas y ver que usted tiene cierta necesidad, porque así no va a ser el Espíritu. O usted vendría a llegarse a uno de las hermanas, si usted es mujer o si usted es hombre, a uno de los hermanos. Por favor, hágalo, porque a eso nos manda el Señor también. Entonces, ¿qué sucede? Dice, es un amante que ama a un amante y que se regocija en la comunión. Dar es el lenguaje del amor. Ciertamente no tiene otro lenguaje. Y ahí habla de haber dado Dios a su Hijo. El amor encuentra su misma vida en darse.
Su único orgullo de poseer es el gozo de rendirse. Si el amor tiene todas las cosas, oiga, no dice la palabra que el amor tiene, todo lo puede, pero oiga lo que escribió el Teólogo al final. Sin embargo, el amor no posee nada. Nada. ¿Se da cuenta la diferencia cuando hacemos estas cosas? Vamos al verso 8. El verso 8 que dice, aquí tenemos una promesa, hay promesa. Vamos a leer el verso 8, aquí lo tenemos. Le dije que se mandó, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. ¿Usted está oyendo? La promesa que hay en dar, que si usted da, Dios va a proveer y va a proveer de más para que usted pueda seguir dando más y en más abundancia. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que yo interpreto de esta palabra. Cuando yo leo ese verso 8 y veo que hay más y viene más y no habla de menos, habla de más. Todo es más. ¿Para qué? Bueno, ya usted lo vio. Dice que aquí tenemos una promesa de que si alguien realmente quiere ser generoso, Dios se cuidará de que reciba la oportunidad para ello. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice el verso, que Dios le va a proveer a usted porque usted dio sin tener nada. Ahora Él lo va a bendecir a usted para que usted se supla y supla a otros. Eso es lo que dice el verso. No hay espacio para ahorrar. Mira está que se ríe de muela. Y mira, oiga hermano lo leo. Óigame. Imagínense que te voy a poner un ejemplo. Que hace apenas 3 semanas que lo puse. Cuando el Señor alimentó los últimos 5,000 hombres. Fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Usted multiplique, o haga usted la cuenta. Cada 5,000 hombres, la mayoría, tenían su mujer. Porque los judíos se casaban a los 12 años las niñas. Óigalo bien. ¿Cuántos hijos tendrían? Ahí estamos hablando de 10, póngale 10 los hijos. Y cuando todo se terminó, ya todos hubieron comido y todos se saciaron, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Vayan y recojan. Y cuando ellos regresaron, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Cuántas canastas quedaron? ¿Y qué él le contestó? Cuando ellos contestaron, Señor, quedaron 12. No quiero que nada se pierda. Es decir, sí hay espacio para ahorrar. Sí hay espacio para ahorrar. Porque el Señor dice que no quiere que nada se pierda. De todo el alimento que Él dio. ¿Y cuántos peces eran y cuántos pancitos eran? 2 panes y un solo. 5 panes. 4 panes y 3 peces. Oiga bien. Y alimentó una multitud y todavía sobran 12 canastas. ¿Cuántos eran los discípulos? Exacto. ¿Cuántas son las tribus de Israel? Vaya estudiando eso, que eso tiene su mensaje. Eso tiene su mensaje. Entonces, usted está mirando que sí hay espacio para ahorrar, hermana Estrella. Cuando él habla de dar lo suficiente, dice nosotros mismos, sino para nosotros y los demás. Y dice, sino que podamos compartir con otros lo que tenemos y así abundar para toda buena obra. Como dice el verso. Ahora vamos al 9. Vamos a leer el 9. ¿Qué dice el 9? La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre.
Es decir, que si usted no da porque cree que Dios no le va, dígalo, hermano Daniel. A suplir. A suplir, está pensando equivocadamente. Porque su generosidad dura ¿para cuándo? Para algunos años. Para siempre, hermanos. Para siempre. ¿Usted sabe cuántas veces nos quedamos Estrella y yo sin dinero para ir a mercar, para la comida de la casa por dar el diezmo? Y nosotros, pero Dios nos bendecía porque en ignorancia nosotros lo estábamos haciendo hasta que aprendimos que no es así. Aprendimos. Entonces, el verso 9 dice, ahora el apóstol cita el Salmo 112:9 cuando dijo eso. La expresión esparció se refiere al acto de sembrar la semilla. Este versículo describe a un hombre que ha sido generoso en su siembra de la semilla o de manera más particular en sus acciones de bondad. Óigalo, la bondad específica a la que está dedicado es dar a los pobres, dice el verso. Esto significa que si dispersamos bondades como un sembrador esparce su semilla, estaremos acumulando tesoros en el cielo. Los resultados de nuestra bondad permanecerán para siempre. ¿En qué está basada esta enseñanza? ¿Ustedes leyeron del 1 al 5 esta porción bíblica? Pablo, él está hablando de esta iglesia de los Corintios y manda a 2 emisarios a recoger ya desde meses atrás una ofrenda para dársela a quién. Pues la que supuestamente tenía que ser la iglesia más poderosa y era la más pobre, que era la de Jerusalén, la capital. Y él estaba orgulloso de cómo los hermanos se habían preparado para dar. Eso está del 1 al 5 de esa porción bíblica. Y él está contento y está hablando y dándole a los hermanos el mérito que ellos se merecen, porque también a los hermanos y hermanas se les puede dar mérito por sus trabajos, por lo que hacen, sin necesidad de llegar a cosas que no tenemos que llegar, a poner el hermano por allá porque el hermano está dando mucho, ¿no? Mira que le pegó un puño a la mujer porque ese hermano es intocable. Ese hermano da $5,000 todos los años de diezmo. No se puede tocar. Dios mío, lo metan en un cuarto conmigo. No es lo que le va a pasar. Entonces, ya vemos lo que sucede. Dice, observemos la palabra todo en este versículo. Toda gracia, siempre, es decir, en todo tiempo, todo lo suficiente, todas las cosas, toda buena obra. Leamos el 10 y usted verá lo que dice el 10. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer. Oiga, la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. ¿Usted está oyendo? Le voy a hacer una historia de la misma clase. Ustedes saben que los judíos, los israelitas, no confiaban en los gentiles. No creían que los gentiles de verdad le sirvieran a Dios. ¿Y qué sucedió cuando estos gentiles de Corinto mandaron esa ofrenda a Jerusalén? ¿Qué usted cree que pasó? Y ahí es donde nosotros damos testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás su palabra no llegue a nadie, pero sus acciones pueden llegar bien lejos. Cuando esta gente de Jerusalén recibieron esta ofrenda sobreabundante, ¿qué cree usted que sucedió? Que eso lo puso a ellos a pensar.
a pensar, verdaderamente esta gente recibieron al Señor en su corazón, porque los de Jerusalén eran judíos convertidos, no eran judaizantes, eran gente convertida a Cristo, pero no creían en los gentiles, porque el gentil era gentil. No, y mucho menos en la historia en el Corinto. Exacto. Cuando tú lees la historia de los Corintios, y eran tratados en ese tiempo como lo peor. Como lo peor. Y sin embargo, le quitaron el hambre a toda la iglesia de Jerusalén y sobreabundó de tal manera que ellos mismos de lo que recibieron pudieron dar más adelante. Y ahí comenzó el pueblo judío a entender que el gentil sí era convertido a Cristo. Le dio crédito al gentil. Oiga, entonces, estamos en el 10. Dice que como resultado de aquella dádiva, oiga, recibirían fruto por vía de la recompensa eterna. Estos son los hermanos de Corintios. Iban a recibir recompensa eterna. Dice, al aumentar Dios su capacidad de dar e incrementar ellos su generosidad. Porque ahora viene Dios, nos bendice y nos bendice de una manera extraordinaria y ahora nos volvemos tacaños y no queremos dar. Pero Él nos bendijo ¿para qué? Para que sigamos dándole aún a mayor. Una ofrenda mayor. Eso es lo que la palabra está enseñando. Yo no sé cuántas veces usted ha leído eso, pero eso es lo que la Biblia dice, lo que la palabra está enseñando. Que cuando damos y el Señor nos bendice aún mayor de lo que hemos dado, hermano, estrellame para que vaya y lo ponga en el banco todo, por favor. No, te va a poner un porcentaje, porque Dios nos ha mandado a ser precavidos, nos ha mandado a ser astutos, ¿verdad? Amén. No hagamos ahora tampoco como el pueblo de Israel, cuando la historia del famoso maná. Él le dijo, cojan la porción del día. ¿Y qué sucedió a aquellos que cogieron para el día de mañana? ¿Qué pasó? Se echó a perder. Porque cuando hacemos eso, ¿sabe lo que estamos demostrándole a Dios? Que no estamos confiando en su providencia y no estamos siendo obedientes a su palabra, no estamos escuchando lo que Él está hablando. Fíjese la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo en la parábola del mayordomo. Exacto. Él enseña eso que usted acaba de decir. Me recordó ahorita cuando dijo que hay que ser astuto. Y él alaba al mayordomo no por lo que en realidad él cometió, porque hizo una falta, pero fue astuto, porque aún, y lo pone en el verso, dice, aún los gentiles, aún los impíos, son astutos para asegurar su futuro, mientras que los hijos de la luz, los hijos de Dios, a veces pasan de no ser astutos. ¿Por qué? Porque el mayordomo, ¿qué hizo? Con lo que sabía que lo iban a botar de su trabajo, él le rebajó la deuda a los deudores de su amo para que cuando él se quedara sin empleo pudiera tener lugar y pudiera tener ayuda. O sea, la enseñanza en sí en general trata de eso, del dar, del ser astuto en ese sentido, que muchas veces las cosas que nos da Dios no las administramos bien como Él nos pide, ayudando a los demás. Amén. Es decir, cuando Dios nos bendice, para nosotros incrementar nuestra generosidad. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Vamos al verso 11. 11. ¿Qué dice el 11? Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Ahora vamos a tumbar y a eliminar la mala interpretación de ese verso, que cuando usted da, Dios lo hace a usted rico. Porque realmente no es eso lo que está diciendo. Si leímos los versos anteriores, ¿qué fue lo que decía la palabra? Que Él nos iba a proveer, a dar
conforme a nuestras necesidades. Ahora, cuando él habla de enriquecer aquí, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? Yo le voy a decir a qué. A que él, acabamos de decirlo hace 2 minutos, le va a bendecir a usted muy superiormente de lo que usted dio. Le va a multiplicar la dádiva, la ofrenda que usted dio. ¿Y por qué lo va a hacer? Y ahí es donde él dice que nos va a hacer ricos. ¿Por qué ricos? Porque ya él suplió nuestra necesidad y en gran manera. Al darnos en gran manera y en abundancia, ahora él quiere, ¿qué cosa? Que nuestra liberalidad, la forma como damos, también crezca. Y nos dio de más de lo que habíamos sembrado para que podamos dar más a otros. No es que nos va a hacer ricos multimillonarios. Es aumentar la generosidad. Ahí está la clave de esta porción bíblica completa. Entonces, que vamos a tener de riqueza y podremos dar, dice, generosamente. Usted tiene que vivir, hermano. Léame el verso 11, por favor, a ver lo que dice la suya. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracia a Dios. ¿Está oyendo? Para que nosotros crezcamos en toda bondad, aumentemos nuestra bondad. Dios nos dio para que sigamos dando. Yo no le digo a usted que yo coja una porcioncita de él y la guarde en el banco por si acaso sus hijos se van a ver en mal estado, o usted mismo. No hay nada de malo en ahorrar. El Señor nos mandó a ser astutos y a ser inteligentes, pero no tampoco acumular ese montón de riqueza en la tierra, que el día que uno se muere, imagínense usted lo que pasa. Hermano, esa misma riqueza de la que acaban de hablar, en el mismo 2 de Corintios 8:9, cuando dice, porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueses enriquecidos. Muchos del Evangelio de la Prosperidad aman ese texto. Lo adoran. Porque sienten como que, bueno, Jesús se hizo pobre para nosotros ricos, pero ahí explica usted a qué riquezas se está refiriendo. Y la mayoría de las riquezas de las que hablan estas porciones bíblicas es más riqueza espiritual que otra cosa. Habla de una riqueza de bondad. De bondad, de dar, de suplir para los demás. Porque te ha dado de más a ti para que tú puedas dar. Tú diste con alegría lo que tenías. Por ejemplo, la viuda. ¿Qué hizo Dios? Nosotros no sabemos porque ya no habla más de la viuda. Pero, ¿cuál fue la bendición que Dios pudo haberle dado a esta mujer que dio todo lo que ella tenía? Yo le garantizo, conociendo las virtudes de Dios, que Dios provió para esta mujer. Dio en abundancia a esta mujer también. Porque de esa manera como Él lo hace, Él le place hacerlo de esa manera. Entonces, Pastor, ahí también, no sé si cabe lo que Linda preguntó, que dice que tenemos que dar como un donativo generoso y no como una exigencia nuestra, algo así. Así mismo es. Vamos a explicar eso. No es lo que yo quiero que Dios haga. Es lo que Dios ponga en mi corazón. No es porque Linda dio 100 que yo tengo que dar 200. No. Porque Linda tuvo para dar 100. Y ahora yo tengo que esforzarme porque le tengo que pasar a la hermana y demostrarle a los demás que yo puedo más que ella. Así no es como funcionan las cosas. Vamos a leer ese verso de nuevo para que lo podamos. ¿Cuál usted leyó, hermano? El 5. A usted leyó el 5. Bueno, precisamente por ello me ha parecido necesario pedir a estos hermanos que vayan a visitarlos primero y que los ayuden a completar la colecta que ustedes habían prometido. Así la colecta de ustedes estará dispuesta como una muestra de generosidad y no
como muestra de tacañería. Eso es la Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy, usted tiene otra. Entonces, cuando nosotros damos, dice que no debemos de dar con tacañería, que no luzca como tacañería, como el hermano Pascual. Pascual era tacaño. Que nosotros demos como la viuda. Que la viuda no le importó que fuera solamente esa moneda que ella tuviera en su carterita o en su monedero. Ella lo cogió, lo sacó y lo dio. Y póngase ahora en la chancla de esa señora y piense qué estaría pasando por la mente de ella cuando dio eso. Lo que ella tenía. ¿Por qué usted cree que ella lo hizo? Dios lo puso en su corazón. Primero. Y segundo, ella sabía que ese mismo Dios le iba a ella a proveer. Le iba a suplir. Es por fe que nosotros tenemos que caminar, hermanos. Es por fe. Ahora hay una diferencia, disculpe hermano. Hay una diferencia de dos personas que van con la intención de que lo suplan. Ajá. Porque esto se usa mucho para las que las personas se vayan más allá del suplir. Sí. Ok, como hay una bendición en dar, yo voy con mi corazón dispuesto a que Dios me va a multiplicar más de lo que yo tengo en necesidad. Y realmente Dios sabe realmente las necesidades que nosotros tenemos, pero a veces muchos en nuestra carne queremos ir más allá y por una ambición extra. No totalmente, no pareciera una bendición cuando Dios te suple lo que tú realmente necesitas. Parece más bendición cuando Dios da extraordinariamente, ¿verdad? Que da sobre lo que tú necesitas. Ahí sí parece bendición, pero he visto muchas personas, me he conseguido con muchas personas que dicen, oye, yo he pasado rato dando en la iglesia y tengo tiempo y yo veo que esta otra persona no va ni siquiera da dinero a la iglesia y míralo, anda en una 4Runner nueva, se acaba de comprar una casa. Y yo digo, wow, o sea, ¿con qué mentalidad estás yendo realmente? ¿Ha suplido Dios tus necesidades básicas? Esa es la promesa. ¿Tienes salud? ¿Tienes vida eterna? O sea, tú no estás viendo las bendiciones que Dios te está dando a ti. Es que no podemos dar por competir. No podemos dar Para tener más. o dejar de dar porque la hermana dé o no dé. A mí no me importa si da o no da, porque mi compromiso no es con ella. Si ella dio o no dio, yo no voy a competir con ninguno de ustedes. Y aún tampoco competir con lo que Dios le ha dado a ella. Exacto. Eso. Dígame, hermano. Hermano, me estaba hablando de la Biblia. La Biblia judía. Según los judíos, según la ley, ellos tienen que dar el 10%. Ella no dio el 10%. Hermano. Digo, pienso, ¿no? Si dice que enamorar a una blanca, hay lo que dice aquí en la Biblia. ¿Cómo lo vio Cristo? Porque siendo ella judía, supuestamente, eso era lo que la ley decía, que había que dar el 10% de todo lo que estaban, ¿verdad? Ella, para mí, ella no dio el 10%. Ella dio la única blanca, no sé cuánto sería. Bueno, yo le voy a decir una cosa, ella dio el 100%. Bueno, entonces ahí donde está lo que dice el Señor, ella dio más. Porque Dios se lo pidió. Mira, ella dio más que el todos. 100%. Dice ella, dijo eso, ella dio más que todos. Entonces, había que hacer un análisis cualitativo de ella, porque el Hijo de Cristo de eso de ella, y observó la posición de ella alrededor de la posición de los judíos que estaban dando los otros. Es que ella dio con alegría y ella dio todo lo que tenía. La misma palabra dice que los otros dieron de lo que les sobró. Y la única que dio todo lo que tenía fue ella. ¿A qué viene eso a enseñarnos? A que Dios no mira lo que usted da. Dios mira su corazón. Exactamente. Su corazón. Una palabra. Honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo de lo que tú produces. ¿Verdad? Proverbio 3. Puedes dar por razón o por revelación. Ahí lo dice la palabra. Si vas a
convertirte en una persona de fe, debes aprender a dar por revelación. Bueno, ahí tiene. Y la palabra de Dios dice que a Dios presta el que al pobre da. No es eso lo que dice la palabra. Eso está en el Proverbio 17. Proverbio 17. Entonces, nosotros estamos mirando la enseñanza de Pablo en 2 de Corintios y vemos como todo tiene que ver con el amor que usted tenga, primero hacia Dios y segundo hacia sus hermanos y hermanas. Todo está concentrado en eso, porque es por fe que damos, es por fe, pero también una fe llena de amor. En eso se conoce normalmente al cristiano que es maduro, el cristiano que ya es una persona que sabe para qué Dios lo llamó y sabe qué es lo que tiene que hacer. Se lo digo porque hemos conocido mucha gente que dan dinero, pero por montones. Y tengan o no tengan, y hemos conocido gente con mucho dinero que lo dan todo también. Y no les importa, y Dios más le bendice y más tienen siempre. Y eso es lo que sucede. Vamos a leer ahora el verso 12, porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también nos movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ahora entra ahí dentro de este verso 12, entra el dar gracias a Dios cuando usted recibe. Pero usted da gracias a Dios porque recibió primero. Y luego, ¿por qué más usted da gracias a Dios? Usted comienza a interceder y a orar por esos hermanos que dieron. Vamos a leer lo que dice aquí del verso 12. Oiga lo que dice. Cuando el don de los corintios fuese distribuido en Jerusalén, no solamente supliría lo que faltaba a los santos allí, sino que también resultaría en muchas acciones de gracias a Dios. Y no estamos hablando que eso es lo que Dios busca todo el tiempo, que usted siempre reconozca que Él es el suplidor. Dios usó a los corintios para suplirle a iglesia en Jerusalén, pero realmente Dios puso en el corazón de esta gente en Corinto para que mandaran esa ofrenda. Entonces hay que darle primero gracias a Dios. A veces nos enfocamos en que la hermana linda me dio 10. Ay, hermana, y yo la adoro, hermano, usted no sabe. Y se nos olvida. ¿Quién puso en el corazón de ella? Darme esos $10. Amén, así es. Se nos olvida. Y entonces hacemos de la hermana un Tutankamón. ¿Ven? Y la ponemos en un sarcófago de esos grandotes y la... No, hermano, hay que darle la gracia a Dios. Amén. Que Él fue el que movió al hermano o la hermana para que lo bendijera. Amén. Y después ore por la hermana para que Dios la siga supliendo. Así es. Pero primero Dios. No nos olvidemos de eso. Dios primero. Entonces, como seguimos en el 12, muchas acciones de gracia. Dice, hemos observado una y otra vez el énfasis que Pablo le da a las acciones de gracias. Todo aquello que tuviese como resultado que se expresase, oiga bien, agradecimiento al Señor, tenía una gran importancia ante los ojos del apóstol Pablo. Oiga, porque él siempre estaba recomendando dar gracias a Dios por todo, gloria a Dios por todo, lo que acabamos de enseñar, que primero a Dios. Por favor, no me tire cositas y me adorne y porque yo le di un dolita. No, es a Dios. Él lo puso acá. Y después entonces usted diga, hermana, muchas gracias. Sea agradecido con la hermana. Porque Él quiere que seamos agradecidos con lo que Él usa como instrumento para suplirnos. Pero ¿saben qué es lo más que tenemos que ser agradecidos? En nuestra intersección, en oración
por esa persona que le ha suplido. Por esa persona que ha suplido. Ore a Dios. Pídele al Señor por esa persona. Dios, bendícele. No solamente porque ahora vamos a pedir, Señor, bendícele para que me siga bendiciendo. No, eso es orar egoístamente. No, oremos para que la hermana sea bendecida, para que le supla a la hermana que tiene al lado y al hermano que tiene al lado. Y luego usted dice, por favor, que se le puede decir por allí también. Lo que tiene que atrás. No me he olvidado de él. Y ayer a mí tenía la cara medio. Entonces, cuando leemos esto, usted se da cuenta que todo tiene que ver con darle la gloria y la honra a Dios. De eso se trata. Vamos al 13. Le dijimos que íbamos a llegar al 15 nada más. Y a eso vamos a llegar. Miren, el 13 dice, y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al evangelio que profesan. En una palabra, ¿qué quiere decir ahí el apóstol cuando escribió eso? Inspirado por el Espíritu. Que nosotros estamos dando por fe, porque creemos en el evangelio que se nos predicó y creemos en el evangelio que nos trajo a la verdad y que ya somos libres por ese evangelio. Y no solamente lo hablamos, sino que lo practicamos. Al usted dar con amor, al usted mandar una ofrenda a tal lugar, usted manda, ¿me entiende? Mire, quiero decirle algo. Nosotros somos un grupito pequeño, pero no nos vamos a quedar así. Y esta congregación debe ser una congregación misionera. Se lo digo porque yo he sido misionero. Y el apoyar a los misioneros, hermano, usted no se imagina. Y ya gente de los fundadores serán personas que tendrán el ministerio de dirigir las obras de las misiones. Porque si hay algo importante en una congregación, es que sea una iglesia misionera. Que sea una iglesia misionera. Porque eso era lo que esta gente estaba haciendo. ¿Cómo llegó el evangelio a Corintios? ¿Cómo llegó? Porque le plació, dice la palabra, al Espíritu Santo y a nosotros enviar a estos que están allí. Y los ungieron, le impusieron la mano y fueron enviados. Es decir, una iglesia misionera. Amén. Una iglesia que se compadece de los demás. Entonces, el 13, estamos en el 13. Ustedes obedecen el evangelio que profete, el evangelio de Cristo. También ellos, oiga bien, honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. ¿Por qué se agrega ahí para todos? ¿Usted qué piensa? ¿Qué fue lo que quiso decir el apóstol ahí? Para todos. Porque ellos recibieron. Pero ellos no se quedaron con todo lo que recibieron. Ellos esparcieron la semilla, pues. Y esa semilla fue bastante extendida. Porque Jerusalén era una ciudad enorme. Lo es ahorita y también lo fue en aquellos tiempos. Entonces, póngale usted atención a esto. Dice, hay aún otros beneficios que serían el resultado de la dádiva de los corintios. Sería una prueba definitiva para que los cristianos, judíos, que realmente había habido una obra de Cristo en las vidas de estos convertidos gentiles. ¿Se recuerda lo que le decía? O le dije que ellos no le daban crédito a los gentiles convertidos. Esto le iba a enseñar a ellos. Dice, en el pasado los cristianos judíos habían abrigado dudas reales acerca de convertidos como los corintios. Quizá no los consideraban como cristianos de pleno derecho, pero esta bondad sería para ellos una prueba
de la realidad de la fe de los corintios y glorificarían a Dios por lo que el Evangelio de Cristo había hecho en Acaya, así como por la sinceridad de la contribución que se había hecho en favor de ellos. Y vamos a tocar un punto de esto. Cuando usted va a ayudar a una persona, el hermano habló de eso, y eso lo vivimos ahora en la casa de la hermana Lorena con una señora. Hay que tener cuidado con usted da. ¿A quién le da? Hay que orar. Que venga el discernimiento del Espíritu, la revelación del Espíritu para dar. Ahí habló el hermano de eso. La revelación del Espíritu para dar. Porque a veces, como dijo el hermano, hay personas que vienen a que usted le ayude y lo que quieren es coger a uno de bobo. Y Dios no nos manda a eso. Dios nos manda que usted sea un bobo. ¿Qué es lo que dice Dios que nosotros somos? Dice que ustedes son nación santa, pueblo escogido por Dios. Es decir, no dice ustedes son un montón de bobos que yo compré en la cruz. No dice eso, ¿verdad que no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Debemos de entender, y aquí está hablando, para que usted entienda, ni usted ni yo podemos amar a los seres humanos más que Dios. A veces nos pasan un montón de problemas porque estamos ayudando a las personas equivocadas. Óigalo bien. Primero. Y segundo, queremos dar más que Dios. Queremos amar más que Dios. No. Nunca podríamos nosotros hacer eso. Y podemos entender que Dios no le dio a todo el mundo. Cristo no sanó a todos los enfermos. ¿O me equivoco? ¿Cuántas veces nos pasó nuestro Señor Jesucristo frente al templo de la Hermosa? Un montón de veces. ¿Y qué pasó con Pedro y con Juan? El primer día que fueron al templo. ¿Con qué se encontraron allí? Con una persona que le garantizó, clamó para que el Señor lo curara. El Señor no lo curó. Iban a ser el instrumento en las manos de Dios. Y el hombre le estaba pidiendo ¿qué cosa? Dinero. Ahí está el ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Y qué fue lo que dijeron Pedro y Juan? Y la palabra lo dice clarito. Pedro con Juan, fijando en él su vista, le dijeron: plata ni oro tenemos, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Ves? En este tiempo habrá eso. Sí lo hay, hermano. Dios todavía sigue usando hombres y mujeres. Sí, créalo. Pero para que usted se da cuenta, ¿sanó Dios al escritor de 13 libros de la Biblia? ¿A Pablo? ¿Al que escribió esto? Nunca lo sanó. Y murió con eso. ¿Sanó Dios a Timoteo del problema que tenía de gastritis? Nunca lo sanó. En realidad, en la historia, cuando Jesús llega al lago de Betesda, ¿sí? Eso concurrían muchos enfermos. Correcto. Y en realidad no se limita a contar de que sanó uno, pero eso estaba rodeado de gente que quería llegar a las aguas. No, y tenemos también el estanque de Siloé. Que ellos sabían que el ángel venía y movía el agua. Y para poderse sanar tenían que entrar al estanque estando el agua circulando. Y usted lo sabe el milagro que Jesús hizo. Había uno que no podía caminar y no podía llegar mientras el agua estaba dando vueltas. Y cuando él llegaba, se habían sanado 50,000, pero él llegaba y ya el agua estaba quieta. Pero Jesús le hizo un milagro. Porque Jesús todavía sigue haciendo milagros hoy en día. Si usted lo cree. Todo está en que usted lo crea. Estamos en el verso 14, ¿verdad? Sí, ya terminamos con el 13.
Como el 14. Ya ahí terminamos con el 13. Ahora leemos el 14. ¿Qué hora tenemos? Temprano. ¡Qué bueno! Decide Los esposos van a poder irse con sus esposas a comerse algo por ahí. O yo. Mira como aquella, mira el otro. Y mira este. Gloria a Dios. Entonces, el 14 dice, y además, oiga, y además, ellos los maldecirán a ustedes con mucho odio. no es. No es así, hermana. ¿Y por qué la mía dice así? A veces hay que botarla. ¿Qué es lo que dice? Además, ellos orarán ¿Por quién? por ustedes, Ajá. pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Ay, padre, ¿usted oyó? ¿Qué es lo que dijo? No dijo la gracia de Dios, dijo la super. Oiga, la superabundancia. Y ellos dicen que orarán por ellos, no por la bondad de ellos, No. sino Por lo que Ahí lo que estábamos diciéndole. Usted está mirando, no es por lo que ellos dieron, lo que acabamos de enseñar hace unos cuantos minutos, es porque ellos saben que el que suple, Dios es el que pone, como dijo el hermano que enseñó una vez, Dios es el que da tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, no por la voluntad mía. Por la voluntad mía se mueren un montón de gente de hambre. ¿Me entiende? Entonces, mire para que usted vea lo que dice ese verso 14. Es algo increíble, dice. También ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Ustedes están oyendo? Los hermanos de Jerusalén se están dando cuenta que en la iglesia de los Corintios hay una sobreabundancia de gracia que viene de parte de Dios sobre ellos para dar. Como dijo el hermano, están orando y dando gracias y al mismo tiempo bendiciendo esa iglesia, pero ¿por quién? Por la sobreabundancia que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros, como lo hizo con ellos. Es decir, que cuando usted da, esas personas, ¿qué van a hacer? Van a glorificar el nombre de Dios. Cuando usted da, usted suple, usted va a glorificar a Dios dando, pero el que recibe va a glorificar a Dios doblemente. Y va a dar gracias por usted también. Y va a interceder por usted también. ¿Usted se da cuenta lo bueno que es dar? Estrella y yo estábamos sacando cuentas en el día de ayer y en el día de hoy. ¿Cuánto hemos dado que no hayamos recibido? ¿Cuánto hemos dado que no hayamos sido bendecidos? Pues nunca. No pudimos encontrar el momento. Porque aún dentro de la calamidad, aún dentro de los problemas, Dios siempre suplió. amén. Siempre. Oiga bien, siempre. Entonces, dice, y esto no es todo. Seguirían dos beneficios más. Debido al don de Corinto a Jerusalén, al don o dádiva o regalo, ofrenda, los cristianos judíos tendrían desde entonces solicitud para orar por los santos en Corinto. Y habría intensos lazos de afecto. Es decir, se habían ganado los corintios el amor de la gente de Jerusalén. Era tan grande la bendición que la gente de Jerusalén no pudo hacer otra cosa que reconocer la fe que esa gente tuvo y el amor para recolectar esa ofrenda enorme y mandarla. Porque ninguno de ellos fue, hermano. Quiero que usted sepa eso. A veces usted no da porque usted no quiere que otro sea el que lleve. Vamos a entrar en eso. Hermano Lorena, no te ríes, por favor.
No, es que ella tiene que recibir esos 10 dolaritos de mi mano, porque yo soy que se lo voy a dar. Es de mi cartera que está saliendo y yo soy que tengo que dárselo. Ninguno de los corintios fueron. Fueron 2 hermanos que Pablo mandó. Y Pablo llegó. Y Pablo y esos 2 hermanos salieron para Jerusalén con las ofrendas. No fueron los corintios. Y si quiere le hace todo el capítulo y se va a dar cuenta quiénes, cómo se llamaban los hermanos, porque también lo identifica la Biblia. Esos 2 hermanos que mandó primero. Yo no se lo voy a decir, yo se lo pongo de tarea. Está bueno para estar dando datos. Entonces, mire, para que usted dice, y habría intensos lazos de afecto. Los santos en Jerusalén tendrían anhelo por los corintios debido a la sobreabundante gracia de Dios que estos habían mostrado. Usted está mirando, ellos no malinterpretaron la dádiva. Adelante. ¿Está tocando? Son unos niños que están por ahí. Oh, tranquila, mi hermana. Dios te bendiga. Oiga, ellos no malinterpretaron, no alabaron a los corintios, no, alabaron a Dios por la sobreabundante gracia que Dios había puesto en los corintios. Y dieron gracia luego por ellos, pero primero le dieron gracia a Dios. Entonces, pero la mayoría de nosotros hacemos todo lo contrario. Hermano David, gracias, hermano, usted no sabe la necesidad enorme que yo tenía, hermano, y usted vino y me la suplió. Y de ahí para adelante ya el hermano Dani va a creer que yo tengo que besarlo del piso. Porque yo tuve la culpa, porque yo cogía y lo abracé y lo elevé y le dije, no, es porque Dios lo puso en su corazón. Es la sobreabundante gracia del Señor. Por favor, no alabe al hermano cuando el hermano le bendice a usted. Hermano, estoy agradecido, Dios le bendiga. Pero primero dele gracias a Dios y ore por ese hermano, para que ese hermano pueda seguir bendiciendo a otros. Así es. Hermano, bendícelo, Padre. Recuérdate, yo todavía tengo necesidad. Hay una chaqueta que no necesito. Bendiga, ore por él para que lo bendiga, para que bendiga a otros. Amén. Porque hasta en eso somos a veces egoístas. Sí. Así me pasó a mí cuando estuve a Deren en la academia. Hay veces Deren me llama, mamá, necesito tal cosa. Y yo, Señor, que usted es el que me supla. Oye, y vea, de repente llegaba. Un día estaba bien preocupada y me llama Olivia. Yo creo que ella dice que cuando se hacen las cosas que lo estoy dando como testimonio. Y ella me llama y me dice, ay mamita, usted va para la congregación. Y yo sí. Dice, bueno, ahí le voy a mandar una cosita, una bendición me dijo, pero ella nunca me dijo qué era. Entonces, con la hermana María. Y yo ese día al siguiente día tenía que mandar unas cosas a ver, ni un real. Y digo, y cuando llegué aquí, abrí el sobre y ahí estaba más de lo que el billetito necesitaba. Yo digo, ay, gracias Señor, porque yo sé que tú siempre. Porque así es como Él funciona. Amén. Así es como Él funciona. Sí. Dios suple de tal manera. Lo que pasa es que nosotros somos muy cabezaduros, ¿verdad? Y a veces no entendemos ni estamos esperando. ¿Ves? Pero también ella me llamó al siguiente día y me dijo, Linda, pero tú sabes que eso a mí me lo puso el Señor en el corazón, porque yo estaba con esa inquietud y yo dije, no, si yo tengo, yo se lo voy a mandar. Y así fue. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Una vez venía yo en uno de los viajes que hacía para acá y apenas tenía $200 para pasar 45 días aquí en Panamá. Íbamos a un viaje desde Panamá, Darién y después a Chiriquí. Pero primero teníamos que entrar a la onda de Peronomé. Y con $200 eso no daba.
45 días aquí no. Ni ahora usted puede durar 45 días usted solo con $200. Y yo no estaba preocupado, porque yo sé que Dios siempre provee. Y estoy yo diciendo, nos vamos a ir así, yo me voy así. A mí no me importa que sean $200, Dios lo va a multiplicar. Y de repente me llama un hermano y me dice, usted está libre, puedo ir allá. Necesito oración, hermano, necesito que usted me escuche. Yo estoy esperando que el hermano llegue, pero llega con el hijo. Y oramos ahí. Vino el Espíritu sobre ellos, la tranquilidad que el Espíritu da. Se fueron tranquilitos, pero cuando estábamos sentados en la sala, cada uno de ellos me entregó un sobre. Recuerden, tenía 200, ¿verdad? Y me entregó cada uno un sobre. Y yo lo pongo, saco la gaveta donde yo siempre lo ponía en la cocina, y ahí lo tiré, ni lo abrí. Y se me olvida en la tarde cuando llegue y digo, ay, verdad que los hermanos vinieron y me dieron unos sobres. Cuando yo abro el primer sobre, que era del padre, ese sobre tenía $1,000. Cuando abro el del hijo, ese sobre tenía $600. Y comencé a darle gracias a Dios. Amén. Porque así siempre lo ha hecho. Leemos el 15 para terminar. Aquí, ¿cómo está terminando el apóstol Pablo? Dando gracias. Dando gracias. ¿A quién? Adiós. A Dios. No le está dando gracias a los corintios, ¿verdad que no? Le está dando gracias a Dios. Y si usted sabe un poquito de gramática, usted se está dando cuenta que esto está como aparte de todo lo que está escrito, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. ¿A qué se refiere el apóstol? ¿Tiene eso alguna concordancia con todo lo demás que se ha escrito? Hermano, es algo que, porque eso era lo que caracterizaba a este hombre, el poner siempre a Dios primero y darle gracias a Dios primero, todo el tiempo. Y cuando vemos esto, mire, vamos a leerlo el 15. Al llegar a este punto, oiga bien, Pablo simplemente prorrumpe en una exclamación, porque eso fue una exclamación. Este versículo ha sido para la mayoría de la gente, doctores en teología, no, de hecho se iba a quitar este versículo de ahí, hace un montón de años, porque no cabe dentro del resto del contexto del verso 1 al 14, no cabe, pero no se pudo quitar. Y se trató de quitar. De hecho, hubo Biblias que se escribieron en Jerusalén que no tenían ese verso. Como la tal Biblia de Jerusalén no lo tenía en el año 1956. En el 57 lo tuvieron que corregir y agregar el verso de nuevo. Oiga la explicación. Al llegar a este punto, Pablo simplemente prorrumpe en una exclamación. Este versículo ha sido un enigma para muchos eruditos bíblicos. No pueden ver que está estrechamente relacionado con lo que se acaba de exponer. No veían el porqué de ese verso, esa terminación de esa porción bíblica completa. Dice, y se preguntan qué es lo que significa por su don inefable. Y ahí viene la respuesta. Pero a nosotros nos parece que al llegar el apóstol Pablo al final de esta sección sobre el dar cristiano, se ve forzado a pensar en el mayor dador de todos. El mayor dador de todos, el mismo Dios. Piensa también es en el más grande don de todos los tiempos. ¿Cuál es el más grande don de todos los tiempos? El Señor Jesucristo, la dádiva de Dios para la humanidad.
Y por eso Pablo escribió esto y hubo que agregarlo de nuevo a las Biblias que lo quitaron. Porque todo tiene que ver con el creador de todas las cosas. Todo. ¿Y por qué ese verso? Y se peleó y se discutió y hubo un montón pero sin embargo, el verso está ahí. Y está en todas las Biblias en español. Búsquela y no pudieron quitarlo. Entonces, cuando es el don por excelencia, el don de Cristo para el mundo. Y ese don, ¿quién lo dio? Dios. Entonces, léame usted el verso 15 completo. Ya yo lo leí. Una persona que lo tenga y me lo lea. El verso 15 en su Biblia para que usted vea lo grande que es entender que todo viene de Dios. Y este mismo escritor que fue lo que escribió. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de quien, del diablo. Proviene de Dios. Y por eso él terminó esa porción bíblica de esa manera, dando gracias a Dios y exaltando a Dios. Dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿De quién estamos hablando ahí? Pues de Cristo. De Cristo, su don inefable es Cristo. Y no dice la palabra que por él se creó, se hizo, y todo lo que usted ve y yo veo, y todo lo que existe se hizo por él y para él. Pues ahí está. Por eso él terminó así. Y los dramaturgos y todo ese montón de escribas y fariseos, ese montón de gente, hay que quitar porque ese verso no concuerda. ¿Cómo que no concuerda? Le está dando la gloria, la gracia al Señor por el don perfecto de Cristo. ¿Y qué dice acá? Dice, y por esto quiere dejar a sus hermanos corintios con esta excelsa nota. Ellos son hijos de Dios y seguidores de Cristo. Que sigan entonces, oigan, unos ejemplos tan dignos, es decir, de encomienda con esto, dando gracias a Dios, reconociendo que Dios es el que hace todas las cosas. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Amén.